Fernando Vivas dice que él no es amarrete, sino que yo desmemoriada, y tiene razón. Estamos con Fernando Vivas y Luis Deliu, los dos analistas políticos, queridos amigos, y por supuesto personas sumamente entretenidas para esta coyuntura que nos tiene a todos un poco atarantados. ¿Qué va a pasar con los primeros días de Vizcarra? Por lo pronto hay que esperar a que nombre gabinete, porque eso probablemente marque o nos dé una idea de cuál va a ser el camino que va a tomar. Por el momento, como decíamos al inicio del programa, se dedica a visitar hospitales y colegios, que es más o menos lo que hay que hacer cuando uno llega a la presidencia y no está digamos, en condiciones de hacer ningún acto muy importante. Fernando, Luis, gracias por estar conmigo y con todo el público, y por supuesto vamos a hablar un poquito de varias cosas. Los invito primero a jugar conmigo un poco, a tratar de pensar cómo va a ser el gabinete de Vizcarra. Por supuesto que las listas con nombres a ustedes les deben haber llegado de todos, ¿no? Son interesadas, ¿no? Porque hay gente que ya quiere pues lanzar su figurita, ¿no? Totalmente, no la Sila Yala. Eso vamos a jugar un poco, ¿de acuerdo? Por supuesto que estos nombres son absolutamente referenciales y nos dan pie para hablar de perfiles y de no nombres necesariamente de una manera específica. Empezamos con el presidente del Consejo de Ministros. A ver, ¿cuáles han sido los dos nombres más sonados? ¿Los tenemos? ¿Ahí los tenemos? Ahí está, por supuesto. César Villanueva. Ese pasó de figurita a algo más. Fernando, ¿cómo lo ves? Sí, yo creo que es un mencionado de honor. Tiene que estar porque de alguna forma él ha sido el operador de Vizcarra antes de Vizcarra. Ya, es el que se la jugó antes, ¿no? Claro, se jugó ha sido el coordinador de los vacadores, o sea, el que ha estado trabajando por un gobierno que no existía desde antes. Entonces creo que por lo menos merece, que ya la tuvo, ¿no? Su cita con Vizcarra, y figurar honoríficamente en el bolo de los ministeriales. Aunque él, por modestia dice que no quiere ser primer ministro, ya lo ha dicho. No conocemos a nadie que diga que quiere ser ministro antes de que lo pongan, salvo algún despistado, ¿no? Y podría hacerlo. Ahora, ¿qué tiene? Tiene varias cosas a su favor, no tiene anticuerpos, ¿no? No es un odiado de los fujimoristas. Es provinciano. Por ahí viene un poco también. Vizcarra, y para los provincianos la cuota no se acaba en un presidente. Podría ser completada con un primer ministro también, ¿no? Es un hombre de edad, también una región que tuvo éxito, y podría resarcírsele de lo que sufrió cuando Nadine Heredia lo desautorizó, y eso le costó el puesto en la PCM, pues cuando el gobierno de Humala ya pasó por ahí, ¿no? Ese tal vez, Luis, es su talón de Aquiles que no queremos recordar. Su paso por la PCM, es verdad que los Humala no eran fáciles, pero fue sin pena ni gloria. Yo sí, pero aún así pienso que salió airoso. O sea, claro, como la víctima, no como el que la había hecho mal. Como el que no se dejó además victimizar. De acuerdo. ¿No? O sea, salió, yo me voy porque a mí me da la gana, porque a mí no me desautoriza nadie, y menos alguien que no esté en planilla del Estado, ¿no es cierto? Porque eso es más o menos la idea. Ocurrió, sí. Y se fue. Pero desde ahí yo creo que ha mantenido un relativo perfil bajo. Él estuvo tratando de buscar algún movimiento político y finalmente fue con el de Acuña para lograr entrar al Congreso, no salir de la política nacional. Y efectivamente, como dices tú, él ha sido el gran articulador entre montones de movimientos para tratar de llevar adelante este proceso de vacancia, que al final no tuvo que darse porque, el presidente renunció. Pero se había jugado el todo por el todo en eso. El todo por todo, porque si no habían los videos, por ahí era el gran derrotado, e incluso estaba peleándose con su bancada. Con su bancada, efectivamente. Podemos darle un yala, pues, ¿no? O sea, como que está ahí, está bastante cerca, ¿no? Que siga ahí. En la terna. La otra opción de presidencia del Consejo de Ministros a mí me resulta un poco más complicada de asumir como viable. Está Antero Flores Arauz, es el siguiente que tenemos, que es el que le hace la competencia. Antero Flores Arauz es uno de los nombres que ha sonado fuerte, que además venía sonando fuerte desde que Pedro Pablo Kuczynski era presidente de la República. Antero tiene floro, tiene presencia, es un tipo simpático, pero no sé si eso es suficiente. ¿Tú que eres lingüista, que el lenguaje se renovaría con viejas, se reciclaría con él usando pues palabras de hace 2 siglos, ¿no? Sería muy simpático oírlo. Es muy simpático. Es muy conservador, eso sí. Habría que compensar el peso de que es fuerte con algunas figuras más liberales en el gabinete, ¿no? Ahora es conservador, pero no es un fanático, ¿no? No es fanático en absoluto, es un hombre conciliador. Así es. Tendería puentes. Mira, sería un experimento, ¿no? Pero tienes en su defecto el hecho de ser un político viejo, de la vieja política. Mira, perdón, Antero, no quise decir que eras viejo. Yo no sé, que tampoco, ¿no? Pero, a ver, no sé si es mucho mayor que César Villanueva, creo que no. Pero César sí tiene un perfil mucho más progresista, mucho más alineado en términos de educación, enfoque de género, medio ambiente.
con lo que creo que viene o que se le va a pedir desde el lado antifujimorista, básicamente de progresista, a Vizcarra, que Antero, ¿no? Que más allá de que sea un político viejo, o sea, la edad para mí no me parece un asunto relevante, ni la edad ni el género en este espacio, pero sí el discurso, ¿no? Y a él, eso prefería, ejemplo, es como, y él, como por de la ejemplo, vieja guardia, ¿no? Él está en contra de que exista la figura de feminicidio, para empezar, ¿no? Y entonces yo no sé bien cómo haces que eso encaje en estas circunstancias donde necesitas más bien flexibilidad más que tratar de imponer ciertas cosas o no hacerle caso a determinados, o sea, hacer oídos sordos a ciertos momentos. Ahora, o sea, ahí hay complicado. una cuerda difícil o sea, camina sobre una cuerda floja complicada, porque por un lado, ese tipo de perfil conservador es algo que los fujimoristas aplauden, ¿no? Es que esa es otra dualidad en la política que es terrible, porque algunos mueren y matan, ¿no? Para algunos esa es su agenda más importante. Así es. Y en el caso de Antero, si llegaría con un respaldo conservador muy importante. Con la base de con mis hijos no te metas, ¿no? Exacto, ¿no? Y gobernaría para eso. Entonces, si Vizcarra decide ponerlo, tendría que contrapesarlo. Ahora, Antero, estando en la PSM, se obligaría a ser más tolerante. Yo creo que puede hacerlo. Como decíamos, pero las convicciones y los que comparten las convicciones te presionan para que dejes tu sello conservador en un gabinete, ¿no? Y eso sí sería de temer, ¿ah? Y lo otro es hacer equilibrismo, porque eso es hacer equilibrismo, poner y compensar en una situación precaria de por sí, o sea, ponerte a hacer equilibrio. Oye, sí, es medio conservador, pero me va a tender un puente por acá y lo van a presentar por acá, entonces tengo que poner algo por acá. Sobre todo en la figura... complicarse la vida, abrirse otro frente, cuando en realidad ya no es necesario, ¿no? Y eso podrías hacerlo en tus carteras, pero la PCM tiene una cosa como de escudo, ¿no? Y tiene que ser el personaje cosa que no tuvo PPK. El pararrayos, ¿no? No lo tuvo, pues, ¿no? Fernando pudo hacerlo, pero lo cogió la peor coyuntura y tampoco tenía necesariamente la personalidad para eso, ¿no? Y no tenía autonomía respecto a PPK, porque es importante que el primer ministro sea autónomo. Tenga. Sí, y la PCM habría que volverla a Miraflores a otro sitio. Digo Miraflores porque estuvo allí. Claro, pero que esté en Palacio. Que no esté al lado de Palacio, efectivamente. Esa fue una idea de Alan, ¿no? No, más bien con Alan, no, porque Jorge el Castillo, que era su primer ministro, estaba en la casa, y que tenía una tensión con Alan, estaba en Miraflores. Humala se la volvió para Palacio. Claro, ¿por qué? Porque necesitaba que Nadine, esté rondándole a todos los primeros ministros. Yendo a fastidiar a Villanueva. Claro, es verdad. A todos los molestó. Es verdad. Ahora, la otra gran duda, y es el otro gran pilar del gabinete, es el ministro de Economía. Si bien sabemos que el Ministerio de Economía más o menos nadie va a hacer nada muy distinto a lo que se ha venido haciendo en términos de política macro, la personalidad del ministro de Economía es importante y ha perdido, en los últimos años se ha ido como diluyendo. Ahí hay otro ¿no? mencionado honorífico que tiene que estar en el bolo, ¿no? No sé si finalmente lo jalen o no, pero tiene que estar en el bolo, que es Elmer Cuba, ¿no? Porque ya está tan voceado que... Pero con Elmer Cuba sí parecería una ofrenda al fujimorismo. Recordemos que Elmer era el hombre de economía de Fuerza Popular, ¿no? Sí, pero eso implicaría sincerar las cosas. O sea, ¿hay acá un nivel de alianza, sí o no? De acuerdo. Si se nombra a Elmer Cuba, eso quedaría visible. Quedaría bien. Y Cuba lo diría, porque Cuba además tiene filo político. Es además, un economista que sabe de política, que le gusta la política, y lo diría. Y además que estaría muy bien que lo diga. O sea, lo peor que puede pasar es que se hagan esas alianzas, esos acuerdos y que nos pongan cara de yo no fui, decir, ¿no? Yo no tengo nada que ver con el fujimorismo cuando ha sido pues el técnico económico del fujimorismo, sin ser fujimorista, pero económico, ¿no? Incluso estuvo en el debate técnico por el fujimorismo. Así es, por supuesto. Y de hecho hubiera sido el ministro de Economía de Keiko de todas maneras. Ahora, ha aprendido Cuba. Al comienzo yo recuerdo que le costaba mucho enfrentarse a medios, no era claro, y ha tenido una trayectoria interesante en su capacidad pedagógica, ¿no? El medio es brillante. O sea, no dudo de su capacidad profesional, ¿no? Y además él tiene un perfil de tecnócrata, realmente de tecnócrata, no de gerente. Exacto, tal cual. Y diga, pues tiene más calle que Thor. Imagínate pues a Elmer Cuba con el contador del Alarcón. Creo que hubiera tenido mejor desempeño, tenía más oportunidad, ¿no? Me disculpará Alfredo, pero casi todos tienen más calle que Torne. No, sí, es verdad, ¿no? Y lo otro es que tampoco olvidemos que hasta una semana antes de que lo llamen para que sea jefe del programa económico, él lo dijo en una entrevista en El Comercio, el plan de económico de fujimorismo, no recuerdo si la palabra fue ridículo, inviable o una cosa por el estilo. Lo dijo y a la semana siguiente se lo jalaron al programa económico para que lo arregle.
Entonces, él tiene más un perfil parecido al de José Guillén, al de Piero Gessi, al de, o sea, de acuerdo. De Segura. Es más de ese estilo. Y a mí no me parecería para nada malo que lo llamen, Ahora, honestamente. Porque independientemente de su filiación política o no, que yo honestamente no creo que tenga una filiación política, él se subió a ese carro porque quería ser ministro de Economía, creo. Y ha mantenido una simpatía y una relación sin duda, ¿no? Sí, pero no me parece que... Pero no con anticuerpos hacia el otro lado, ¿no? Exactamente, ni de ida ni de vuelta. Pero ¿no más es cierto? importante que eso, con cierta autonomía como para que tanto Vizcarra como Keiko le respeten sus decisiones. Exactamente. Y además A eso pone los voy. puntos sobre las sillas, sobre los temas que hay que poner los puntos sobre las sillas. Eso sí, no se compra cualquier idea porque viene de uno o de otro. El otro que han estado, que me parece más un wishful thinking, o sea, un deseo de algunos que una realidad, es Javier Higuíñez, porque es, digamos, demasiado caviar para un primer gabinete de Vizcarra. Por cierto, es un gran economista también, sí, ¿no? sí, claro. Pero es otro estilo. Es como darle vida al acuerdo nacional, pues, porque Javier Higuíñez es el encargado del acuerdo nacional. Como los buenos, Para ¿no? algo ha servido el acuerdo nacional. Pero Javier Higuíñez es de esos personajes que siempre como está del lado de los buenos, digamos, ¿no? No le encuentras ningún problema, ninguna tacha, pero no sé si es tampoco un personaje con el nervio político para una situación como esta, ¿no? Yo no sé, mira, el MEF ha perdido preponderancia, claramente. El hecho de que el presidente sea economista y haya sido ministro de Economía, y que el primer ministro hoy era economista y haya sido ministro de Economía, generaba básicamente un cordón umbilical. O sea, no había autonomía en el MEF, no realmente, ¿no? Las tres cosas que quería hacer Torre las hizo, no salieron bien. Y después lo cambiaron y es como... ¿Quién que- vino después de Torneo? No vino Claudia Cooper. No, estuvo Zavala, pues. Fernando. Fernando, ¿verdad? ¿No? Que asumió las dos carteras, ¿verdad? Y todo el mundo decía, ¿y cómo hace? Porque el día solo tiene 24 horas, ¿no es cierto? Si él está 23 en la PCM, entonces ya quiero verme. Y bueno, y al final nunca despuntó el MEF en este gobierno, como normalmente ha sido en todos los demás. O sea, nunca, no ha sido un protagonista, incluso en un gobierno como el de Humala, que era el MEF alrededor de lo que giraba absolutamente todo, ¿no? Y creo que eso se mantendría con Vizcarra de alguna manera porque le sería funcional a él. De acuerdo. Vizcarra es un tipo con un perfil de... O sea, es alguien que empodera a la gente en la que confía y delega. O sea, no se está pegando a las cosas. A diferencia de un PPK que siendo Exactamente. economista y creyendo que sabe todo, que ni siquiera los estudios de la planificación eran necesarios, Exactamente. porque no le van a decir lo que hay que hacer para el Perú. Qué Ahora difícil tendrías, perfil, ¿no? qué difícil. Qué tendrías, difícil perfil, por Dios. tendrías a un presidente obligado a confiar en la solvencia técnica de su ministro. Sí, que ahora, yo creo que con el respeto del señor Higuíñez, que repito, le tengo mucho cariño, además, Nola. ¿No? Difícil, ¿no? Hay muchas más posibilidades que el Mercúa, aunque no necesariamente tampoco, ¿no? Ahora, de los que se fueron, ¿creen que regrese alguno? Varios se fueron. ¿Quiénes podrían regresar? Esa es una bonita pregunta. Por ejemplo, entre las listas que han circulado está Salvador del Solar, que no sería una mala recuperación, y Jorge Nieto, que tampoco. O sea, fueron dos ministros muy interesantes, digamos. El problema es que ahí hubo una semana decisiva y hay alguien que se fue unos días antes que ellos y antes de lo del indulto, a tiempo. Basombrío. Fernando, Basombrío. Carlos. Entonces Basombrío tiene más chance de volver a el interior. Pero tiene unos Además, anticuerpos gigantescos en el Congreso, ¿no? Horrendos. Entre los Después de fujimoristas. su renuncia, ese tipo de gestos los políticos lo aplauden mucho. ¿Eh? Si hiciste algo contra mi enemigo, estás cerca de convertirte en mi amigo. Eso funciona. Ya, pero lo que Los pasa es que fujimoristas esto lo que ven hizo contra el distinto. enemigo era también contra los fujimoristas, claro, pues. O sea, era claro. una cosa rara, ¿no? No, renunció a PPK. No, claramente. Sí, pero... Renunció a PPK. Los fujimoristas secretamente lo aplaudieron. De acuerdo. O sea, que tú crees que podría Por ser una dejarlo opción. Ahora, Podría ser. pareciera que está haciendo méritos también, porque ha sido uno de los que ha criticado más fuerte a PPK Sí, en esta etapa de incertidumbre, Además, ¿no? seguridad es importante y es donde los partidos pueden decir, no, pues la seguridad está por encima de nuestras discrepancias ¿Tú y le ves caprichitos opciones de volver? políticos. Porque se habían anunciado Vargas, que también hay los otros dos nombres que circulan son Vargas y Gino Costa, Gino Costa, ¿no? sí. Que Gino Costa y Basombrío son como Pero todas son... las dos caras de la misma moneda. Pero todas ¿no? son yalas, pues, ¿no? O sea, Claro, y Ya. Gino Costa hasta hace pocas... Todos son yalas, Gino Costa, efectivamente. a quien aprecio Ya están en muchísimo, el álbum Panini hace rato. Hasta hace pocas semanas era escudero de PPK. Y eso pesa. Eso Eso cuesta, pesa eso muchísimo. cuesta, de acuerdo, eso cuesta, efectivamente, eso tiene su precio. Bueno, entonces Vargas
tiene un perfil más técnico, ¿no? Rubén Vargas, el viceministro. Sí, además es de conoce el asunto. Además ha estado persiguiendo bandas, ¿no? Más que tener un rol político, ¿no? Y es del mismo grupo, ¿no? Ahí probablemente se decidirá. Ese debió ser, yo creo que el reemplazo de Eva Sombrío, ¿no? El reemplazo de Sombrío. Y tiene carteras complicadas para llenar, ¿ah? Sí, claro que sí. Yufra, por ejemplo, que se ha ido el pobre por la plata de los caballos, pero ahí sí deja la valla alta. Fíjate, tuvo un ministerio complicado que es transporte, ¿no? Resolvió un montón de nudos, ahí estuvo, ¿no? Vizcarra. Y Yufra al parecer hizo varios cambios que no gustaron a Vizcarra. Entonces ese es un reto interesante para Vizcarra. Ahora, hay una persona que ha trabajado, conversábamos hace un rato con Luis, Edmer Trujillo, que lo puso Vizcarra en el gabinete en vivienda, era gerente del gobierno regional de Moquegua, ¿no? Y lo trajo a Lima. Yo creo que es alguien que podría rescatar. Y ahorita está en Sedapal. Él fue vivienda. Claro, fue vivienda fue hombre de Vizcarra. Totalmente, pero un señor muy hábil, pero con un perfil bien bajito. O sea, yo recuerdo haber estado con él, por ejemplo, en las etapas de la reconstrucción. No, ni siquiera. El Niño Costero, que viajábamos a las zonas para ver lo que estaba ocurriendo. No era, creo que me di cuenta que era el ministro de Vivienda 4 días después de haber estado caminando a su lado. O sea, pero Vizcarra lo cual necesita no sé si dice algo malo alguien. de él, ¿no? Sí, pero efectivamente, esa sería su cuota regional, de la que se habla, ¿no? Yo creo que debería ser algo más de cuota regional, ¿no? De acuerdo. O sea, no solamente por el tema de que efectivamente él es de Moquegua y ha estado cerca de ser presidente de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales, donde se hizo amigo de César Villanueva, ¿no? De acuerdo. Sino porque yo creo que desde dentro, o sea, desde regiones, esto se ve como la gran posibilidad de aparecer en el mapa, ¿no? De acuerdo. Y eso, en un presidente que está llegando sin un apoyo parlamentario consolidado, no tiene nada, Vizcarra. Necesita no tiene nada. construirse alianzas y necesita construirse ese tipo de cosas. Ahora, y ahí estoy de acuerdo con ustedes que además es muy difícil el lugar donde está si no se rodea de gente en la que confía. Sí, ahora, hay una clave para ver el perfil que tendrán algunos gabinetes, porque alguien me contaba que una conversación de Vizcarra en Consejo de Ministros con Zavala, Vizcarra dijo, hay que buscar un gabinete en las instituciones. ¿Qué quería decir? Gobiernos regionales, colegios profesionales. Apuesto a que está buscando al decano de algún colegio profesional. Que es una fórmula para jalar sociedad civil a gabinete que no se ha usado mucho. Él ya tiene esa idea. De acuerdo, pero que tiene sus bemoles, ¿no es cierto? Claro, porque hay colegios profesionales muy importantes y hay otros que agonizan, digamos, ¿no? Pero un chequeo por ahí de pronto... Sí. No voy a rajar. Ahora, en agricultura también se vocea a Hernández. Y ahí sí tienen Hernández de nuevo, ¿no? Sí, a mí también me parece complicado. Casi se ofreció en bandeja, pero ahí sí hubo un enfrentamiento claro entre Hernández y Pedro Pablo Kuczynski, ¿no? Acuérdense que la hija salió a decir que ya había inventado el eslogan, que ¿no? dicen que lo de estos traidores se refería a Hernández, ¿no? en Hernández y en su hija Claudia, ¿no? No, sería un golpe un poquillo porque bajo. Hernández no salió gratuitamente. Así es, tampoco. Habían otras cosas. Así es, habían otras cosas, sospechas de irregularidades en el sector. Y gente como del gobierno de Humala, ojo que hay gente del gobierno de Humala muy valiosa que quedó fuera. Carolina Trivelli, por ejemplo. A mí me parece sería un gran regreso al Ministerio de Inclusión Social. Pero yo creo que ella ¿no? también tiene una resistencia enorme en el Congreso, ¿no? Sobre todo de la mayoría. Sí, ¿tú la ves así? ¿Resistencia a la Trivelli? Creo que está identificada mucho con el entrecomillado de cambiar, pero yo creo, por supuesto, que usted tiene que estar por encima de esas etiquetas y además, si el gabinete tiene que ser plural, también, pues, ¿no? Tiene que venir. O sea, Elmer Trujillo con Carolina Trivelli, sería Elmer Cuba, yo siempre le digo Elmer Cuba con Carolina Trivelli serían una buena combinación de balance, ¿no? Y con Susana Chávez. Ahí está, ¿no? Uno de cada flanco. Educación es algo en lo que Vizcarra va a tener bastante cuidado. Es su lema, es su gran apuesta en Moquegua y está claro que, bueno, Wexler sale. Se voceaba la posible asunción del vice de Wexler, pero por ahí no va a ir. Hugo Ñopo es un nombre que suena fuerte. Sonaba ya. Sí, pero yo creo que, o sea, sí, de hecho sería un lujo, pero yo honestamente no creo que... ¿No crees que acepte?
No creo que acepte. Sería una pena. Pero el problema es que nadie quiere aceptar. Sí, ¿no? pero Hace años que ahora es otro gobierno. Pero ahora es otro gobierno, ¿no? De acuerdo. Luego de martes había un trauma entre los educadores y llamaron a varios. Beissler no fue la primera opción. Y no querían porque decían, no, yo no quiero que me interpelen, no quiero que me baloteen como ellos. Ahora no hay tanto ese temor. La silla caliente de la Ahora los fujimoristas van a dar una tregua mucho más amplia. No quieren que a Vizcarra le vaya mal como si querían que a PPK le vaya mal. Pero algo pasa con la silla de educación que es muy compleja. Esta cosa entre el conservadurismo y más bien las tendencias más liberales, el campo de batalla está en la silla de educación. Es el tema identitario, ¿no? Que muchas personas, la facción más conservadora y también más grande, siente que es una amenaza a la identidad suya y de sus hijos, porque lo que no entienden, mejor que ni lo pongan, ¿no es cierto? Y porque además hay toda una leyenda negra detrás de... ¿no? Y esto tiene un efecto clarísimo en los caballitos de batalla que se pueden armar a través de esto. Entonces, ¿sabes qué? Este señor está empujando determinadas agendas que a mí no me interesa porque al pueblo no le interesa y te lo tiras. Entonces lo votamos porque compró mal 2 computadoras. Exacto. ¿no? Entonces no tienes, en este momento, no tienes el andamiaje ni la superestructura en el Ejecutivo para soportar ningún embate de esa naturaleza. Necesitas algo ultra técnico y que yo creo que en la medida de lo posible pueda mover estos temas más o menos en el tono con el que Vizcarra se refirió al allanamiento de la casa de PPK. Yo no voy a opinar al respecto porque ese es otro poder del Estado y eso le corresponde, ¿no? Algo por el estilo. El propio Minedu, Ministerio de Educación, tiene un ente que es el Consejo Nacional de Educación, que es la cantera donde están los mejores educadores del país. Su presidente, César Guadalupe, podría estar en el bolo, y ahí hay varios. Ahí hay varios, de acuerdo. Que ahora sí se animarían sin el síndrome Martens a asumir y aportar a su, que tenía un perfil, a su vocación. Que tiene un perfil claramente más conservador, creo que tuvo una respuesta inteligente con respecto a lo que hizo el Poder Judicial y el tema del enfoque de género. Y no dijo, está bien, está mal, dijo, a mí nadie me va a decir qué tenemos que enseñar. Y yo dije, anda, mira tú, qué interesante salida, ¿no? Porque se puso fino, digamos, ¿no? Ahora me interesa, bueno, vamos a ver, podemos hacer apuestas, vamos a ir nombrando acá, a ver cuántas les acertamos, a ver si llenamos nuestro gabinete Panini. Me apoya el gabinete. Pero no quiero dejarlos ir sin que me ayuden a tratar de vislumbrar el futuro del fujimorismo. Creo que todos estamos absolutamente como si estuviéramos viendo un drama shakespeariano, ¿no? ¿Se multiplican por 0 los hermanos o Keiko sale fortalecida? Que Kenji salga fortalecido me parece muy poco probable. Ahorita está fortalecida Keiko porque Kenji ha tenido un golpe tan grande que aun cuando tiene capacidad para responder con amenazas, fíjense que sin memes, sin figuritas, salió ahí como con que su ha carita, perdido el humor, y eso es ya un indicador que la cosa es... Pero la cosa no está como... Ha acusado el golpe fuerte, Es que es un golpe fortísimo. No, lo es. Deprimido, definitivamente él le había logrado dar la vuelta a la situación, se había convertido en un preferido de las encuestas frente a la hermana, tenía menos desaprobación, tenía más aprobación, había empezado a crecer como la figura que lideraba Fuerza Popular en la opinión pública, GFK, Ipsos, y de pronto, y claro, con esta idea muy, vamos a decir, lúdica, jovial, con los muñequitos, y de pronto acusando de autoritarismo y de mala fe y malas prácticas de su hermana, y de pronto era todo al revés. Ellos que venían diciendo, no, que está comprando, o sea, finalmente la hermana tenía razón, ella decía la verdad y el hermano malo era Kenji. Era un es bien potente. Qué manera de haber ensartado dos patos de un tiro, porque yo te diría que PPK y Kenji, ¿no? Sí, a PPK todo su gabinete Kenji, ¿no? O sea, varios. ¿No? Y todos los Avengers, y va a tener que embalar su kit electoral de cambio 21. Todas las ironías, porque eso no va a ir a ninguna parte, ¿no? Incluso ahora sí hay crisis total de gabinete sin necesidad de esa barbaridad que hicieron con el reglamento del Congreso. Exactamente. No puedo decir la crisis total de gabinete. Realmente. Y la ley no lo obliga, porque en este caso no lo obliga, pero va a ser crisis. Ahora, hay una cosa que yo sí no puedo ver, no logro ver más allá de eso, ¿no? Y es esto. Esto que ha hecho, esto de los audios y de los videos, es como una bomba nuclear, ¿no es cierto? Se ha llevado de encuentro a todo, o sea, porque ella misma, en medio de fortalecimiento, en el promedio, todos han bajado. O sea, el descrédito de la clase política es general, o sea, es transversal. ¿Qué va a pasar después? Porque normalmente cuando uno lanza una bomba atómica, al menos fue la última vez que alguien lo hizo, era para que la guerra se acabara, ¿no es cierto?
acá está empezando. Claro, control de daños, recuperación de confianza. Exactamente, pero acá es... Acá además hemos hemos estado tanteando al público a lo largo del día con respecto a qué es lo primero que debe hacer Vizcarra, y la respuesta es que cierren el Congreso. Curiosamente, cuando salen los videos, la fracción que había expuesto esto ante el Perú, y además se lo había expuesto ante mucha gente que confiaba en Fujimori, no fue repudiada. Cosa que sí está pasando ahora con los fujimoristas. Es decir, pusieron algo al descubierto, pero no hace que chévere, claro, ahora voto por ti. El Congreso tiene ¿no? que estar pensando seriamente en qué cosas va a hacer para recuperar confianza, ¿no? Y mucho va a tener que ver con la confianza que le va a dar al gabinete Zavala. Ese día se tiene que lucir el Congreso. Y la agenda legislativa que planteen junto con el Ejecutivo, ¿no? Eso va a ser clave. ¿Sabes algo que no nos has dicho? Porque has dicho el gabinete Zavala. Ah, dije gabinete Zavala. Entonces, Zavala es amarrete, según tu teoría. Lo que sí nos queda claro es que puede ser cualquier gabinete el que venga, pero Zavala no va a ser. Eso sí, un abrazo a nuestro querido amigo, pero no va a ser. Hay esta última cosa que quería decir, ¿no? El tema de esto. ¿Cómo recuperar la confianza? Porque el escepticismo no solamente es con los partidos políticos, sino con el sistema. O sea, lo que está acá en peligro no es que sea viable el gobierno de Vizcarra, que ojalá termine el... No, acá hay una cosa mucho más profunda y de fondo. De acuerdo. Y la única manera en que creo que se puede recuperar un poco la confianza es eso. O sea, que el Congreso de alguna manera se articule con el Ejecutivo para empujar Mira, con que no fastidien ya va a ser bastante. Pero quiero acompañar a que me ayuden a ver cuáles fueron las respuestas. Hoy día preguntamos cuáles deberían ser, si Vizcarra debía o no debía repetir ministros en su gabinete. El 21% vería con buenos ojos que vengan ministros, digamos, de gabinetes anteriores, pero casi el 80%, 69% dice que no. La gente quiere literalmente que se vayan todos, absolutamente todos. Todas las caras que han visto en los últimos tiempos. Bueno, señores. Qué fuerte. Sí, fuerte. Yo no me hubiera imaginado que fuera tan alto, ¿no? Se viene el Mundial. Ese va a ser un aliado del Congreso y de Vizcarra. El meme ese que circulaba, ¿no? ¿Se imaginan todo esto y sin Mundial?